Hola, ¿cómo estás? Otra vez aquí, Pastor Azael Hernández, en esto que es homilética, el arte de comunicar bien la palabra de Dios. La lección pasada fue muy larga, pero creo que fue muy provechosa. Espero que tú también pienses lo mismo y que si tienes dudas, déjamelas aquí en el módulo correspondiente. Vamos a abordarlas en nuestra siguiente clase de Zoom, de tal manera que podamos disiparlas y no quedarnos con esas pequeñas inquietudes que de pronto se convierten en temores o no nos permiten desarrollar bien nuestro trabajo. Hoy vamos a hablar acerca de los tipos de sermón que hay. Entramos a una parte muy interesante porque ahora vamos a aprender, eh, abro un paréntesis, ya aprendimos por qué al principio dijimos que todo sermón debe tener como base un versículo bíblico. El hecho de que una predicación tenga un versículo bíblico le hace una predicación con autoridad. Y ya te diste cuenta por qué. Porque todo lo que predicamos se desprende de la palabra de Dios. Nada son opiniones, nada son sugerencias, nada son conclusiones personales en función de experiencias, nada es en función de libros. No predicamos en función de los libros que leemos, sino predicamos en función de la palabra de Dios. Entonces, como todo consiste en la palabra de Dios, toda la consistencia de la predicación se fundamenta en la palabra de Dios, eso nos permite entender que hay formas de comunicar la palabra de Dios y que estas formas son los diferentes tipos de sermones. Y vamos a ver rápidamente. Los sermones que en su momento desarrollamos se clasifican de acuerdo a su contenido. Fíjate bien esto. Eh, Hay sermones evangelísticos, es decir, hay sermones que se trazan específicamente para lograr un propósito evangelístico, comunicar el mensaje de la palabra de Dios, hablar de la salvación, hablar del arrepentimiento, de la fe en Jesucristo, etcétera. Generalmente este tipo de sermones son los que predicamos cuando somos invitados a una campaña evangelística, a un culto al aire libre o cuando nos enfocamos a específicamente a alcanzar a los no creyentes en un hospital, en un parque, en una marcha cristiana, etcétera. Estos tipos de sermones son de contenido evangelístico. También tenemos los sermones que son de edificación. Es decir, preparamos sermones para edificar a la iglesia, ya no para evangelizar, sino ahora para edificar a la iglesia. Y esta edificación es en tres vertientes. Primero, edificación doctrinal, donde se establecen, donde se predica para establecer doctrina. Por ejemplo, ¿cuál? El bautismo. Se puede predicar acerca del bautismo, que es parte de la doctrina. Se puede predicar acerca del Espíritu Santo, que también es parte de la doctrina, de nuestra doctrina como cristianos. Se puede predicar acerca de la venida de Jesucristo, que también es parte de nuestras doctrinas. Y esta clase de sermones o de bosquejos son sermones de edificación con enfoque doctrinal. También hay sermones de edificación con enfoque devocional. Estos sermones son los que se enfocan en inspirar al cristiano, en llevarlo a la reflexión, en fortalecer su relación con Dios o impulsar su crecimiento personal. Generalmente estos pasajes, este tipo de sermones siempre usan como, o hay mucha riqueza en los salmos, en los proverbios. No quiere decir que en los otros libros no haya, por supuesto que no. Toda la Biblia es rica para la enseñanza que el cristiano necesita. Pero en muchas ocasiones el libro de los Salmos se convierte en un libro de inspiración, de reflexión, de ánimo, de motivación, de fortalecer la relación con Dios. Los proverbios nos invitan a la sabiduría, a la diligencia, etcétera. Entonces, estos son sermones de edificación con enfoque devocional. Pero también tenemos los sermones de edificación con un enfoque inspiracional.
¿Qué es inspiracional? Por ejemplo, los que elevan la fe, los que motivan al oyente a perseverar con gozo, con alegría, con esperanza. Por ejemplo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo no se presta tanto para el evangelismo, no se presta para una doctrina, más bien se presta para un empuje en la vida del cristiano, inspirarlo a continuar, inspirarlo a ganar la batalla de la fe, a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, hay sermones evangelísticos, hay sermones de edificación que tienen tres tipos de enfoque: doctrinal, devocional e inspiracional. Y también hay algunos sermones que son de tipo especial. Eh, Su contenido es para un enfoque especial, ¿como cuál? Pues, por ejemplo, los aniversarios, cuando te invitan a un aniversario de bodas, al aniversario de una iglesia, la presentación de niños, eh, el bautismo, ya no como doctrina, sino como el evento especial, eh, cultos fúnebres también, por ejemplo, cumpleaños, cultos memoriales por alguna, de alguna institución, de alguna escuela, etcétera. Estos ya son sermones con un enfoque especial. La Biblia tiene para todos y para todo, así que nunca debes dejar esa verdad de Dios por ahí. Para todo lo que tú necesites, tienes siempre en la palabra algo que puede tocar las vidas en ese momento. Me gusta una frase que escuché hace mucho y que la comparto mucho justo en esta materia. No la había mencionado antes, pero es: la Biblia pudiera ser antigua, pero no es anticuada. Y al no ser anticuada, se presta para todos los momentos de la vida, para todas las necesidades de las personas, para cada ocasión, para cada circunstancia. Siempre hay una verdad bíblica que nos va a transmitir esperanza. También tenemos la forma de estructurar los sermones de clasificar los sermones por su estructura homilética. Aprendimos en la clase pasada que hay planes dentro de lo que es el desarrollo del bosquejo. Hay planes de puntos, planes de 2 puntos, planes de 3 puntos y planes de 4 puntos. Pero eso es la estructura del desarrollo. Sin embargo, todo lo que es el sermón, todo lo que es ya el armado desde el tema hasta la aplicación, hay 3 tipos de estructura homilética que nos van a ayudar a cómo desarrollar el sermón y, por supuesto, a cómo lo vamos a compartir. Y aquí es donde entramos entonces a los 3 tipos de sermón que hay según su estructura homilética. Mira, ¿cuáles son estos 3? Primero, sermón textual. Es muy sencillo. El sermón textual es el que se basa en un solo texto bíblico y que cada punto principal, cada uno de estos planes de puntos que vimos, se deriva de el propio versículo bíblico. Ya vimos, por ejemplo, el Salmo 23. Aquí tenemos Salmo 23. Vente rápidamente, acuérdate de tener siempre tu Biblia. Salmo 23 es un versículo que se presta muy bien para el tipo de sermón textual. Mira lo que dice el Salmo 23. Dice así: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí termina el versículo. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí este pudiera ser un sermón con 2 puntos y el tipo de sermón es textual. ¿Por qué? Porque solo se extrae de un solo versículo. No tocamos más versículos. No fuimos al 2, no fuimos al 3, no. En el versículo 1 encontramos 2 verdades que nos permiten estructurar un sermón textual. En resumen, el sermón textual es el que se extrae de un solo versículo. Luego tenemos, aquí mismo en el Salmo 23, pudiéramos leer hasta el versículo 8, del versículo 1 hasta el versículo 6, del versículo 1 al versículo 6, y entonces
este conjunto, este bloque de versículos ya convertiría en el sermón en un sermón expositivo. ¿Por qué se le llama sermón expositivo? Porque toma un bloque de versículos y en función de todo ese bloque va a extraerse la enseñanza y se va a compartir. Entonces, ya no descansa el sermón solo en un texto bíblico, sino en el análisis de un bloque que se compone de más versículos bíblicos. Y de esta manera, los 6 versículos pudiéramos agruparlos en función del propósito, del mensaje central que entendemos, eso lo vimos en la lección pasada. En función del mensaje central, podríamos hacer una agrupación de puntos. Primer punto y poner argumentos. Segundo punto y poner argumentos. Tercer punto y poner argumentos. Y entonces este tipo de sermón se llama sermón expositivo. Entonces, vamos hasta aquí a hacer un pequeño repaso. El sermón textual es el que se basa en un solo texto bíblico. El sermón expositivo es el que se basa en una serie de versículos, en un bloque de versículos. Incluso podría basarse en un bloque de capítulos, incluso en todo un libro o incluso en varios libros, porque hay biografías, hay sermón expositivo biográfico que requieren el análisis de diferentes libros. Entonces, ya más bien se expone un bloque de pasajes para transmitir una enseñanza. Y también tenemos el sermón temático. Este es el sermón que se desarrolla a partir, eso es al contrario, aquí se elige aquí el sermón se desarrolla a partir del tema. ¿Cuál es la diferencia entre textual y temático? Que en el textual escoges el versículo. Primero escoges el versículo, lo desarrollas y puede ser que al final escribas el tema. En el sermón temático no, aquí es al revés. Primero eliges el tema sobre el cual quieres exponer y luego desarrollas los puntos para este tema. ¿Okay? Entonces, son los 3 tipos de sermones que hay por su estructura homilética. Número 1, sermón textual. Es el que se basa en un solo versículo. Sermón expositivo, el que se basa en un bloque de versículos, que pueden ser hasta capítulos o incluso pasarse a otros libros. Y el sermón temático, donde el sermón se desarrolla en función del tema, ya no en función de un versículo, sino en función del tema. Así que, sin más, en esta clase vamos a aprender a desarrollar un sermón textual. La definición que escribimos aquí es que el sermón textual es un tipo de predicación que parte de un pasaje breve de las Escrituras, que puede ser una frase, un versículo o hasta 3 versículos. ¿Por qué? Hace un momento dije que es un solo versículo y aquí la definición dice que hasta 3. ¿Por qué? Porque hay versículos que cuando se hizo la división de capítulos y versículos, se dividieron. Una idea se pudo haber dividido en diferentes versículos, en 2 o hasta 3, pero que la idea es la misma, el mensaje es el mismo en este pequeño bloque. Entonces, lo que hacemos es probablemente tomar 2 o 3 versículos, pero incluso cuando ya tomamos 3 versículos, casi ya está pasando a ser un sermón expositivo. Luego dice aquí, se diferencia del sermón temático porque no comienza con una idea general, sino con el texto mismo. Por ejemplo, podríamos decir, creo que la iglesia necesita que le hable de la santidad. En ese momento, la decisión de hablar de la santidad automáticamente ya te remite a el desarrollo de un sermón temático. Necesitas hablar de la santidad como tema, ¿no? ¿Te acuerdas que en la primera clase vimos acerca de la diferencia que hay entre un asunto,
todo lo que es un asunto y un tema, ¿no? El asunto es la fe, y luego el tema es la fe en los hijos de Dios, la fe en los no creyentes, la fe que te salva, la fe que te sana, etcétera. La diferencia que hay. Bien, entonces, para cuando el predicador dice, creo que la iglesia necesita que le hable acerca del diezmo, que le hable acerca de la ofrenda, que le hable acerca del pecado, entonces automáticamente por esa idea ya se remite a un tipo de sermón temático. Pero si de pronto el predicador o el pastor o tú estás leyendo la palabra, ¡ay, qué versículo tan interesante! Entonces, y dices, voy a hablar sobre este versículo, entonces ya es un sermón textual, porque la concepción del sermón está naciendo del versículo, no de la idea de un tema. Eso es lo que hace diferente a un sermón textual. Luego dice aquí, a partir de ese pasaje, el que acabas de elegir, el predicador extrae tanto el tema principal como las divisiones del mensaje, que surgen de forma natural del contenido del texto. Cada sección del pasaje sugiere una idea clave y éstas se convierten en las partes del sermón, aunque el desarrollo puede apoyarse de otros textos bíblicos. El esqueleto del mensaje proviene directamente del texto base. No es complicado, pero lo vamos a tratar de desmenuzar de manera muy sencilla. A ver, búscate rápidamente Juan 14:6. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 6, donde vamos a encontrar un pasaje que ya nos sabemos casi de memoria, que dice así, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el propio versículo estamos encontrando ya los 3 puntos sobre los cuales puede descansar nuestro sermón. Una vez que lo leemos, acuérdate ese consejo siempre, lee y relee hasta que encuentres la esencia, el mensaje central del pasaje. Y aquí encontramos, por ejemplo, los 3 puntos son, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Estos 3 puntos se definen en función del propio versículo bíblico. Estos 3 puntos no son conclusiones aleatorias. O sea, no leí el pasaje y entonces hice mis propias conclusiones y las puse como puntos. No, sino que el pasaje mismo me va a otorgar las ideas que me van a permitir entonces transmitirlas como punto. Jesús le dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mensaje central es lo que está diciendo Jesús que Él es. Aquí incluso podríamos tener un 4 punto, pero incluso puede estar implícito en cada uno de los 3. Vamos a ir al primer ejemplo. Una vez que Jesús está anunciando quién es Él aquí mismo está detallando 3 características de las cuales, de quién es Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Él está diciendo que Él es el camino. Entonces, el punto número 1 es, Jesús es el camino. La segunda parte dice, y la verdad. Jesús es la verdad. Y la tercera parte, y la vida. Tercer punto sería, Jesús es la vida. Podríamos a lo mejor agregar un 4 punto, ¿no? Que dijera, no es el único medio para llegar al Padre, ¿no? El único camino al Padre. Pero podríamos también tenerlo implícito para decir, Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es la verdad del Padre. Jesús es la vida hacia el Padre. Podríamos tomar la última parte y ponerla implícita en cada punto al momento de predicarlo. Pero si no, simplemente podríamos dejar estos tres puntos y de esa manera sostenernos en función del versículo 6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con eso tenemos las 3 divisiones muy claras para nuestro sermón.
Otra forma, espero que hasta aquí hayamos comprendido esta parte muy sencilla de tomar el versículo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vénganse rápidamente, por favor, ahora a Juan. Vamos a venir a Juan también, a Juan 3:17, ¿ok? Juan 3:17. Y vamos a encontrar aquí, nuestro versículo bíblico va a ser Juan 3:17. Y ahora vamos a encontrar cuántos puntos hay en este versículo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si analizamos el versículo, nos vamos a dar cuenta que un plan de 2 puntos se presta perfectamente en este pasaje. ¿Por qué? Porque nos sugiere que hay dos pensamientos o dos verdades. La primera es, no somos condenados por el Hijo, sino salvos por el Hijo. Eh, perdón, dice, no somos condenados por el Hijo. Y la segunda verdad es, sino que somos salvos por el Hijo. Y un plan de 2 puntos es suficiente para este versículo. ¿Ok? Salvación por el Hijo y no condenación por el Hijo. Y basado solamente en el pasaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Primera verdad. Sino para que el mundo sea salvo por él. Segunda verdad o segundo pensamiento. Entonces, Juan 3:17 se presta muy bien para un sermón textual en plan de 2 puntos, 2 verdades, 2 contrastes. ¿Cuáles son estos 2 contrastes? Condenación y salvación. ¿Ok? Podríamos entonces poner, punto número 1, ¿no? No hay condenación en el Hijo. Punto número 2, hay salvación en el Hijo. ¿Sí entendemos este ejemplo? Hagamos un tercer ejemplo todavía que nos puede servir bien. Vamos a venir aquí mismo en Juan 3, pero ahora vamos a leer el 16, un versículo antes, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podríamos encontrar, en función de la separación ortográfica, podríamos encontrar diferentes puntos. Por ejemplo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Punto número 1, amó Dios al mundo. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese podría ser un punto número 2, porque está hablando de un regalo. ¿Quién es ese regalo? El Hijo. Para que todo aquel que en él cree, es un regalo para todos. ¿Ok? Luego dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto número 4, el regalo es la vida eterna. ¿Ok? Entonces, primer punto, de tal manera amó Dios al mundo. Primer punto. Punto número 2, que ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado un regalo, ese regalo es el Hijo. Número 3, para que todo aquel que en él cree, es un regalo para todos. Y punto número 4, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo es nuestra vida eterna. Y a partir del versículo 16, ahora tenemos un punto, tenemos un sermón de 4 puntos. ¿Se dan cuenta cómo el sermón puede variar en la diferencia de puntos? Podemos tener puntos para el mismo sermón, el mismo versículo bíblico te va a dar luz de si tener 2 puntos o 3 puntos o 4 puntos. ¿Ok? Esta semana va a ser más fácil cuando hagamos las pruebas, hagamos los ejercicios de extraer sermones textuales a partir de la siguiente manera. Escoge 10 citas bíblicas, esta va a ser la tarea. Escoge 10 citas bíblicas que vas a analizar, vas a obtener el pensamiento que hay, el mensaje central que hay, porque el mensaje central va a servirte para dar el tema de tu bosquejo, y entonces plasma los puntos que salen de cada versículo. ¿Sí? Si tú usas un versículo, después de analizarlo, mira cuáles son los puntos que se desprenden de ese versículo. Hagamos un pasaje, hagamos un análisis más en
en esta tarde, en esta clase, para que podamos tener una mejor comprensión. Vamos a venir ahora a un salmo. ¿Qué les parece? Vamos a venir a un salmo para que podamos comprender otra forma de cómo desarrollar un sermón textual. Y vamos a venir al Salmo 91. Salmo 91, versículo 1. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira cómo aquí en este pasaje no hay puntuación ortográfica que te ayude a definir o a separar los puntos. Generalmente en el sermón textual, la puntuación ortográfica nos ayuda mucho a la separación de puntos. Donde hay comas puede cambiar la idea, como cuando vimos el ejemplo de Lucas 2:52 de cómo fue el crecimiento de Jesús, y el niño crecía en estatura, en sabiduría, y tenía gracia para con Dios y para con los hombres. La separación ortográfica ayuda a que puedas desarrollar los puntos. En este caso, no tenemos una separación ortográfica, de tal manera que aquí tenemos que comprender el mensaje central para entonces poner nuestros puntos. Me parece que un plan de 2 puntos puede ser muy bueno para este versículo bíblico. El que habita al abrigo del Altísimo, ahí está el primer punto. Y luego, punto número 2, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El punto número 1 pudiera ser muy sencillo: habitar al abrigo del Altísimo. Punto número 2, morar a la sombra del Omnipotente. ¿Y cuál es la diferencia entre el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente? Cuando hablamos de abrigo, nos referimos a frío, nos referimos a clima de temperaturas bajas, nos referimos a una protección que brinda calor, nos referimos a una protección que brinda cobija, que brinda protección de las inclemencias de las bajas temperaturas, mientras que la otra dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Automáticamente la sombra del Omnipotente ya nos deja ver que habla de otro tipo de condiciones. Nos habla del sol, nos habla de que la sombra nos cubre del sol, nos cubre del calor, de ser sofocados, de sentirnos asfixiados por el sol que pega, por el sol tan fuerte que puede haber en un desierto, que puede haber en una condición de poca frescura, etc. Entonces, un plan de 2 puntos para este pasaje nos queda muy bien a partir del análisis que hemos hecho. Cuando tú analizas lo que dice cada versículo, cuando tú analizas la expresión, por eso vuelvo a decir lo que he estado repitiendo: hay que leer y releer el pasaje para comprender el contenido, comprender el mensaje central que hay en esas verdades. Entonces aquí, para el versículo 1 del Salmo 91, tenemos un plan de 2 puntos: el abrigo del Altísimo, y número 2, la sombra del Omnipotente. Y hablar del abrigo, ya lo mencioné, solo quiero volver a ponerlo como recordatorio, nos puede llevar a entender las inclemencias del tiempo con respecto a bajas temperaturas, con respecto a frío, mientras que la sombra del Omnipotente pudiera estar relacionado con el calor, el desierto, la falta de frescura. Y esto bien se puede aplicar a las inclemencias, las temporadas de la vida. Hay personas que viven temporadas de frío, que pueden ser temporadas de invierno, mientras que hay personas que viven temporadas de calor, temporadas de verano, donde el calor es sofocante, donde el calor pega, donde el calor ahoga, etc. Y entonces lo relacionamos con las condiciones de la vida. Y mira, ya ahí tenemos tanto los 2 puntos como algunas ideas para la ilustración. ¿Cómo vamos a ilustrar este pasaje? ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Estamos entendiendo este tipo de sermón? Es muy sencillo. De los sermones más sencillos que hay es el sermón textual. Personalmente me gusta mucho porque
en un versículo bíblico podemos encontrar mucha riqueza. Podemos, del propio versículo se desprenden 2 o 3 o 4 puntos y de esa manera desarrollar el contenido y transmitirlo de una manera bien ordenada y progresiva hacia la congregación. Luego de aquí, lo que tenemos que hacer, una vez que ya estructuramos los puntos, una vez que ya tenemos si son 2 o 3 o 4 puntos, ahora tenemos que ver cómo lo vamos a ilustrar. ¿Se requieren ilustraciones? Yo acabo de poner 2 ilustraciones para este último ejercicio que tienen que ver con las temporadas, con las estaciones del año, el invierno o el verano. Esa ya es una ilustración que al momento de mencionar, por ejemplo, hermanos, es como en invierno, cuando bajan las temperaturas y los que viven en lugares donde hay nieve tienen que salir abrigados y las bajas temperaturas te enferman, las bajas temperaturas te enfrían. Así también el cristiano a veces vive en bajas temperaturas. El cristiano también pasa por momentos donde podría enfriarse, donde podría perder el calor y lo único que le va a mantener a salvo es correr al abrigo del Omnipotente. Para que no seas un cristiano que se enfría a la primera por causa de la maldad, por causa de las tribulaciones, por causa de la temporada, tú tienes que aprender a correr al abrigo del Altísimo. Y así como en el verano el sol es sofocante, el sol asfixia, tenemos sed constante y solo lo que queremos es encontrar una sombra donde resguardarnos del calor del sol. Así también el Omnipotente nos invita a que podamos resguardarnos bajo su sombra para que el desierto por el que estamos pasando, para que la dificultad tan abrasadora que estamos viviendo, para que el fuego de la prueba que estamos viviendo no venza sobre nosotros, tenemos que recurrir también a la sombra del Omnipotente. Y de esa manera ya tenemos 2 puntos con sus 2 ilustraciones. Una vez que estamos desarrollando todas estas ideas, tienes que escribirlas. Abro un paréntesis. Bosquejar, lo dije en la primera clase, es tomar tu servilletita y escribir y escribir y escribir. Porque después de que escribas, vas a volver a leer y te vas a dar cuenta que una idea la puedes mejorar, que una idea la puedes cambiar, que una idea puede ser todavía más sencilla de transmitir, y entonces borras o tomas una nueva servilleta, una nueva hoja y sigues plasmando las ideas. Porque una vez que ya escribiste y borraste y vas adecuando, ahora viene el momento en el que ya cuando analizas y dices, a ver, el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, el abrigo está relacionado con el frío, la sombra está relacionada con el calor. Entonces este mensaje se puede llamar bien las 2 estaciones del creyente, ¿no? O 2 estaciones de supervivencia, 2 temporadas de supervivencia en la vida del creyente. Y ya salió el tema en función del contenido del sermón. Te voy a dejar esta semana una serie, te voy a dejar 3 bosquejos de sermón textual con sus ejemplos ya desarrollados. Te voy a dejar ya el ejemplo con el tema, el texto, los puntos e incluso vas a encontrar ilustraciones. De esta manera vas a estudiarlas, vas a analizar las 3 y ahora tú vas a elegir 5 pasajes bíblicos para desarrollar lo mismo. Vas a desarrollar los puntos de cada texto bíblico y también añádele ya las ilustraciones. ¿Te parece buena idea? Me parece que va a ser algo muy interesante que podamos comenzar a pulirnos en el trazado de nuestros bosquejos. No tengas temor a equivocarte, no pasa nada si te equivocas. Estamos aprendiendo, estás aprendiendo y eso te va a permitir convertirte en un predicador experto. No en un sabiondo, ni en un sabelotodo, pero sí en un predicador que adquiere sabiduría a partir de meditar constantemente, en la palabra del Señor. Así que te invito para que tomes nota de estos 3 ejemplos que te voy a dejar
y en función de esos 3 ejemplos, desarrolla tus 5 versículos, vas a elegir 5 versículos, vas a elegir el plan de puntos, si van a ser 2, 3 o 4 en función del versículo, y le vas a añadir las ilustraciones. Estudia los ejemplos que yo te voy a dejar para que puedas desarrollar tus propios ejemplos. Déjame, antes de que concluyamos esta lección, déjame poner otro ejemplo que va a ser muy fácil de entender. Vamos a venir aquí mismo en Salmos. Vamos a venir al Salmo capítulo 1. Este va a estar muy interesante. Dice, Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, yo lo estoy haciendo un poquito rápido y práctico porque tal vez la experiencia me ha permitido entender la palabra a esas alturas un poquito más rápido. Pero, ¿qué te dice este pasaje a ti? Yo ya tengo una idea clara de por dónde me lleva el pasaje. Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Voy a volver a leerlo. Bienaventurado el varón que no, ahora voy a ponerlo en el presente, que no anda en consejo de malos, que no va por camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores. Me parece que yo puedo sacar de aquí 3 puntos. Y estos 3 puntos tienen que ver con 3 cosas que el hombre de Dios o la mujer de Dios tienen que evitar. 3 cosas que tienes que evitar. Número 1, evita andar en consejo de malos. Vamos a ponerlo todavía más coloquial. Evita seguir el consejo de los malos. Punto número 2, evita ir por camino de pecadores. Punto número 3, evita sentarte en silla de escarnecedores. Ya tenemos 3 puntos en función de un versículo. Este es un sermón textual. Del propio versículo 1 estamos sacando 3 puntos. Voy a repetirlos. Punto número 1, evita andar o seguir el consejo de malos. Punto número 2, evita ir por el camino de los pecadores. Punto número 3, evita sentarte en la silla de los escarnecedores. Y entonces ahora, ya que escribí, ya puse ahí tema, todavía no le pongo tema. Texto bíblico, Salmos 1:1. Introducción, todavía no tengo una introducción. Desarrollo, punto número 1, evita ir por camino, evita seguir el consejo de malos. Punto número 2, evita ir por camino de pecadores. Punto número 3, evita sentarte en silla de escarnecedores. Ya tenemos los 3 puntos y ahora para el desarrollo podemos pensar en 3 ilustraciones. ¿Qué será seguir el consejo de malos? Pues el consejo de la gente que al no tener verdades de Dios me van a aconsejar en función de su propia opinión, me van a aconsejar en función de sus propias experiencias, me van a aconsejar en función de sus propias ideologías. Ese es el consejo de malos. No es el consejo de gente de Dios, es el consejo de gente que no camina con Dios, que no camina en las verdades de Dios. Y tal vez pudiera servir como ilustración decir, como las nuevas tendencias de seguir consejos de los influencers. No hagas esto antes de hacer esto, ¿verdad? O consejos como el de, te voy a decir qué debes hacer para que tu marido te obedezca. Te voy a decir qué debes hacer para que tu esposa te obedezca. ¿Qué estás haciendo? Siguiendo el consejo de malos. Y a partir de esto ya tengo la ilustración para el punto número 1. Luego el punto número 2 dice que evita ir por el camino de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Muy sencillo. El camino de satisfacer
los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Dice la palabra del Señor que evitemos dice, andad en las cosas del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ir por el camino de pecadores es semejante a seguir las decisiones o ir por el camino de la satisfacción de los deseos carnales que mucha gente sigue. Y ahí puedes encontrar una ilustración para respaldar este punto. Y luego viene el tercer punto. Dice, evita sentarte en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Un burlador. Y entonces tú encuentras una manera de ilustrar qué es burlarse, qué es vivir en la burla. Por ejemplo, en este tiempo, cuando encontramos gente que dice, no, ¿para qué nos casamos? Mejor nada más así, en unión libre. Ay, eso de casarse es a la antigüita, eso es para gente que no entiende la modernidad, que no entiende estamos viviendo ahora en el siglo XXI, la vida es diferente. Ese es un burlador, ese es un escarnecedor. Entonces, puedes encontrar muchas formas de ilustrar. Tal vez puedas contar una historia o una anécdota, como me di cuenta en las noticias o una estadística. ¿Qué te parece una estadística? Por ejemplo, si dices, hermanos, estaba estudiando esta palabra, decidí investigar un poco sobre estadísticas. ¿Cuánto ha disminuido en los jóvenes el matrimonio, por ejemplo? ¿Cuánto ha disminuido en la cultura juvenil el compromiso al matrimonio, a vivir bien? Y entonces esa estadística ya sirve y funciona bien como ilustración para este punto. Entonces, puedes encontrar diferentes formas de ilustración. Por favor, ve a la lección anterior y mira todas las fuentes de donde puedes sacar una ilustración. Y de esa manera vas a completar tu tarea. Y con eso, ahorita, completamos otro sermón textual. Salmo 1:1, tenemos 3 puntos. Ya comentamos algunas ilustraciones y ahora podríamos simplemente, en función de lo que hemos analizado, ¿cómo le pondríamos como tema a este texto, a esta dinámica, a este ejercicio que acabamos de hacer? Si hablamos de 3 cosas a evitar, pudiéramos poner algo como bien sencillo, ¿no? Sin quebrarnos la cabeza. 3 cosas que evita el hombre de Dios. ¿Te gusta ese tema? ¿Podrías proponerme otro? ¿Te gustaría proponerme otro? ¿Crees que pudiéramos tener un tema diferente? Escríbelo en el feed, ponlo en las novedades. Aquí en Classroom, pon profesor, pastor, yo pensé en este otro tema para el ejercicio del Salmo 1:1. Y de esa manera, nuestros temas pueden ser diferentes. Nuestros temas no tienen que ser absolutos. Podemos tener ideas diferentes para el tema y de esa manera ya tenemos un sermón estructurado, arreglado, organizado. Su tema, que podría ser 3 cosas que evita el hombre de Dios o la mujer de Dios. Tenemos base bíblica, Salmo 1:1. Tenemos la introducción. La introducción voy a esperar un poco más para decirte cómo podemos hacerlo, porque va a ser la misma dinámica para los 3 tipos de sermón. Y luego ya tenemos el desarrollo. Punto número 1, evita seguir consejo de malos. Punto número 2, evita ir por el camino de pecadores, por las decisiones de los pecadores. Punto número 3, evita sentarte en la silla de los escarnecedores, de los burladores. ¿Y qué te parece si pensamos en una aplicación? ¿Cuál podría ser una aplicación para este sermón? A mí se me ocurre que puedo terminar diciendo cuántos se comprometen a dejar de escuchar las voces equivocadas. ¿Cuántos se comprometen a dejar de oír los consejos de las redes sociales? ¿Cuántos se comprometen a dejar de oír el consejo del compadre o de la comadre? ¿Cuántos se comprometen a escuchar el consejo de Dios? ¿Cuántos pueden venir al altar y crear un pacto con Dios de Señor? Ya no voy a escuchar esas redes sociales de las influencers, de los influencers que dicen, te voy a dar consejo para que, cómo traer aquí a tu esposo, cómo traer aquí a tu esposa.
Ya no voy a escuchar eso, Señor. Esa podría ser una muy buena aplicación para este tipo de sermón. Y al finalizar, bueno, puedes hasta cantar un canto, ¿no? Me gusta, es un canto viejito. ¿Qué te parece esta canción que cantaba Jesús Adrián Romero? Hacemos hoy, se llama la canción. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad, etcétera, etcétera. Y con eso completamos nuestro bosquejo. Te voy a dejar 3 bosquejos esta semana. Como ejemplos, va a venir tema, va a venir texto bíblico, voy a poner una introducción, desarrollo algunas ilustraciones e incluso una aplicación. Y en función de esos 3 ejemplos, tú vas a desarrollar 5. Yo sé que son algunos, pero la práctica hace al maestro. Así es que date el tiempo cada día. Lunes, te voy a dar un consejo, un tip. En las mañanas, lee el versículo que elijas. Léelo desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cuando hayas leído y leído y leído varias veces a lo largo de ese espacio, de ese bloque de tiempo, ahora siéntate y comienza a escribir tus puntos. ¿Cuáles serían tus puntos? ¿Cuáles serían tus ideas? Y después de eso piensa cómo puedes ilustrar esos puntos de ese versículo bíblico que has elegido. Y al finalizar, propón una aplicación. ¿Cómo podrías cerrar ese sermón que tú estás estructurando? No importa si te equivocas, no importa si todavía le fallas, estás aprendiendo y seguramente te convertirás en un buen predicador. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.